Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero desde Buenos Aires, Argentina. Se van a cumplir 527 años de la conquista de América. Cristóbal Colón llega a las costas de América y hace una fundación plena, enorme, para la gran España de su momento, de los reyes católicos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Comienza una etapa grandiosa de la América, donde se evangeliza, donde se conquista y donde se forma un etos particular en toda nuestra América, desde norte a sur. Vamos a tocar este programa y un poquito con grandes amigos desde diferentes puntos de nuestro continente. Para mí es un gusto compartir este programa y hablar sobre estos 527 años, un poco la visión de cada uno y la riqueza que nos ha dejado España a nosotros. Para mí es un gusto compartir desde el Distrito Federal de México el profesor en filosofía y escritor Andrés de la Mota. Mucho gusto, Andrés, gracias. Gracias por estar aquí. También, desde Lima, Perú, el ingeniero Luis Alberto Rojas Jordán, el fundador de Liderazgo Victoria, de Canal Victoria y es director del Frente de Información Nacional. Un gusto también, ingeniero Luis Rojas Jordán. El gusto es mío, gracias a todos por estar aquí. Y también compartimos desde Cochabamba, Bolivia, don Juan Rodríguez, que es licenciado en filosofía, profesor también de historia, es hijo de don Alejandro Rodríguez, que fue secretario privado de Oscar Unzaga de la Vega, el fundador de la Falange Boliviana. Así que también bienvenido, querido Juan Rodríguez. Un gusto, el gusto es mío, Juan Manuel, y un saludo a todos los amigos, a Andrés y a Luis, que está en Perú. Gracias. Y compartimos también en el piso con el profesor en historia, también periodista y hispanista, nuestro querido Patricio Alonso. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto, Patricio, es un gusto tener este programa y quisiera, que intercambiemos visiones, porque esto más que nada es para aportar a tanto nuestros hermanos españoles como nuestros iberoamericanos hermanos, esta visión que tenemos desde TLB1 con relación a esta hispanidad tan grande, esta conquista de América que ha sido tan rica, que nos ha dado tanto y que tenemos también tanto que aportarles. Así que, Patricio, no sé si querés dar un puntapié de qué es tu visión en esto. Mirá, estaba justamente ayer recordando la historia de Bernardo de Sahagún, que fue un misionero nacido en el Reino de León, que llega con los primeros misioneros a América y es el mayor especialista en lengua náhuatl. Él hablaba, por supuesto, latín, ¿no es cierto?, que, como era propio de los sacerdotes de la época, y era un gran gramático. Y él crea la gramática del náhuatl y la ordena, es decir, con España vienen las herramientas intelectuales que le permiten a los pueblos de América, que eran pueblos separados, tener una lengua común, una lengua franca común y una cultura y una civilización franca para todo el continente. Así que en realidad yo creo que festejamos los 527 años de un cumpleaños común. Creo que este es el día para decirle feliz cumpleaños a todos los amigos de Perú, de México, de Bolivia, de Chile, de todo el continente, incluso hasta de buena parte de los Estados Unidos. Totalmente, sí. Que más de casi la mitad de los Estados Unidos. Sí, más de la mitad larga. A la gran bueno, y aclaremos, con el Tratado de Tordesillas hubiese sido todo Estados Unidos y todo el Canadá, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que el 12 de octubre es para decir feliz cumpleaños a todos. Gracias. Decime, ¿cómo se llama? Andrés de la Mota de México. ¿Cuál es tu visión en esto? Justamente mencionó un hecho tan concreto que ocurrió en México. ¿Cuál es tu salutación, digamos, de este feliz cumpleaños 527 de América? Sí, definitivamente se conoce mucho más de los mexicas que de los íberos. Se sabe más de la antigua Tenochtitlan que de Tarsis. Entonces, ahí hay un punto a considerar. Ahora, en cuanto al nomen, en México el 12 de octubre se le denomina Día de la Raza. ¿Cómo podemos entender raza? Como raíz de una generación. El concepto de raza lo podemos emparentar con el de patria, terra patria, los patres, los ancestros, y con el de nación, término que deriva de nazi, nacer. Entonces, ¿qué es lo común de estos conceptos? El
etnos, la cualidad de un pueblo. Es decir, que tenemos, como señala de manera implícita don Patricio, tenemos ancestros en común. ¿Cuál es la cualidad de nuestros pueblos? La hispanidad. Y no hay más. Entonces, ¿de qué manera se ha ido tergiversando esta conmemoración en diferentes países hermanos dominados por una ideología que tienen en común? Podemos ver diferentes casos. Por ejemplo, Bolivia le nombra Día de la Descolonización. En Cuba no se celebra, en cambio conmemoran el 10 de diciembre, que es, digamos, marca el inicio de su independencia. En Estados Unidos es Columbus Day. En Venezuela, con un marcado tono chavista, le denominan Día de la Resistencia Indígena. En República Dominicana hay un sinsentido ahí, en el mejor de los casos pudiera ser un oxímoron, que es el Día de la Identidad y Pluralidad, y que tiene relación de manera más sofisticada con la celebración en Ecuador, que es el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Argentina, en Argentina se llama, y eso con un marcado y bastante lacrimoso sentimiento progresista, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Quien gana la premiación de toda esta galería monstruosa de clichés es definitivamente Nicaragua, con el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En conclusión, y previendo a cómo se están dando los acontecimientos bastante lamentables en México, sobre todo lo que sucedió hace escasos días en Oaxaca, muy probablemente este 12 de octubre cambie de nombre y ya se denomine Día de la Valoración de los Sacrificios Humanos o algo similar. Claro, claro. Pero en suma, definitivamente valoro mucho esta mesa de análisis y que se sostenga con firmeza que este es el día de nuestra raza, que es el festejo de nuestro etos hispanoamericano, que es el Día de la Hispanidad. Riquísimo tu observación y me gustaría también ahí, Luis Rojas, ¿cuál es tu reconocimiento en esto? Porque antes que nada yo me acuerdo cuando se cumplía el año 1992 y eran los 500 años del descubrimiento de América, desde la OEA, la Organización de Estados Americanos, se proponía lanzar una idea como en el encuentro entre dos mundos, ¿no? Era sin ir demasiado a tirarle, ¿no es cierto?, o discriminar en nada, sino tratar de involucrar dos puntas. Digamos que fue el puntapié inicial para recorrer el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, en el buen sentido. Luis, ¿cuál es tu visión en esto y obviamente tu reconocimiento en la hispanidad? Sí, bueno, de hecho, en Perú y Chile, según Wikipedia, se denomina esta fiesta o esta fecha como Día del Encuentro de Dos Mundos, ¿no? Es lo curioso. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica los peruanos no conocen esta fecha, la mayoría no conoce esta fecha, están en otra agenda. De hecho, llámese, aquí hay un Ministerio de Cultura, no le dan mucha importancia a esa fecha en realidad. Y eso ocurre en todo proceso bélico. Perú fue epicentro de esa lucha independentista contra España, que si bien es cierto, liberó de alguna manera a esta región sudamericana, no solo a Perú, de España, también colocó en el poder en este caso, a gobernantes que pertenecieron a logias extranjeras, a organizaciones
extranjeras vinculadas a organizaciones criminales, ¿no? Decirlo así, propiamente dicho, de Bolívar hacia arriba, hacia los últimos presidentes que hemos tenido y muchos presos, más del 60% han sido de esa logia masónica, de los cuales más del 60% de ellos han sido corruptos. Se habla de San Martín, sin embargo, no hay documento firmado, hay controversia en esa interpretación, tuvo prácticas católicas, pero de Bolívar sí se sabe muy bien que fue masón. Y lo digo porque en todo encuentro bélico, en toda guerra, el que pierde la guerra es el malo y es el olvidado. Aquel que pierde la guerra, no hay que desaparecer su cultura, porque pueda que en el futuro sus nuevos descendientes, las nuevas generaciones, lo reivindiquen. Eso ocurrió en todas las guerras. Nosotros los peruanos sabemos muy bien, porque hemos pasado por muchas guerras, y el que pierde la guerra, su versión es olvidada. Igual pasó con España aquí, no se habla mucho de España, más se hablan las cosas malas que ocurrieron dentro del proceso. Sin embargo, hoy en día los peruanos, si nos ponemos a recordar y a vivir el presente también, debemos recordar que España nos trajo a Dios y el modelo de Dios, patria y familia que hoy en día manejamos. Lo digo porque hoy en día los peruanos no hablan en quechua, hablamos español. Hoy en día los peruanos no vestimos como en el Imperio Incaico, vestimos como los españoles, como hispanos, y somos hispanoamericanos. De hecho, el crisol cultural de América, si no me equivoco, de las tres Américas, o al menos del sur, fue la Universidad Nacional de San Marcos, que estaba en Perú, y fue creada gracias a esa influencia cultural española, y cuyo legado quedó aquí en América, y específicamente en Perú también. Y en los países de la región se ve, y aquí estoy frente a eminencias justo y buenas influencias culturales que son ustedes, amigos, que estamos aquí presentes todos en esta conferencia. Para finalizar, hemos hablado de España, la España olvidada, de que todo enemigo, todo derrotado, en este caso es visto como el malo, ¿no? Vamos a poder revisar más puntos a lo largo, creo, de esta entrevista, y vamos a hacer que las personas que están viendo este video, a toda la gente, pueda tomar y sacar sus propias conclusiones. Gracias, Luis. La verdad que es muy valioso tu aporte. Y me gustaría, Juan, ¿no es cierto?, que tenemos un gran valor desde Cochabamba, y que hemos tenido varias entrevistas también, y esto de la hispanidad ha sido un efecto importante entre nosotros. Contanos un poco tu aporte en esto. Muy bien, Juan Manuel. Cuando escuchaba hablar a Luis, yo pensaba la proximidad que tenemos entre Perú y Bolivia, por ejemplo. Pero aunque Andrés está en México, si nosotros reflexionamos desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, prácticamente es como que un solo país, dividido y subdividido artificialmente, ¿no es cierto? Hoy en día creo que más que enseñar historia, o me animaría a decir que no se enseña historia, sino ciertos relatos que tienen un sesgo ideológico bastante cargado. Porque si se enseñara la historia, habría que reflexionar sobre acontecimientos que tienen sus sombras, pero también tienen sus luces. Y esta parte de las luces es lo que a veces se quiere olvidar. Andrés hacía referencia al día de la descolonización. Él, como es filósofo, también se debe preguntar, ¿pero qué significa descolonizar? Muchas veces se toma ese término como desconocer una de nuestras raíces, que ha dado lugar a lo que somos ahora. Luis también decía, muchas de las cosas que tenemos y de lo que somos ahora se debe a ese encuentro de dos culturas. Y evidentemente en Bolivia es así. Los nombres de nuestros departamentos, la lengua que hablamos. Incluso una de las primeras universidades, creo que después de la Universidad de San Marcos de Lima, fue la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, que fue un foco de irradiación intelectual, e incluso en los relatos ideológicos que nos cuentan, se dice que allá los independentistas o primeros independentistas estudiaban de manera clandestina a los autores de la Ilustración, y que eso dio origen a los movimientos emancipatorios, cuando en realidad en la Universidad de San Francisco Javier, regentada por los jesuitas, se enseñaba con mucha profundidad el pensamiento tomista,
en la vertiente de Padre Suárez. Y se hablaba también de la reflexión que debían realizar las personas frente a algunos abusos que podían cometer las autoridades. Entonces, aún la vena de ideas para los movimientos independentistas tiene su mismo origen en el aporte hispánico que hoy en día se quiere reconocer. Pero además de eso, podríamos reflexionar sobre muchas cosas que ha dejado el encuentro entre España y estas tierras. A manera de anécdota, hay algunos, yo digo, ideólogos que quieren desconocer incluso el nombre de América. Le llaman Abi Ayala, cuando esa es una voz cuna de una cultura que estaba situada en Panamá y era para reflejar o para denominar la aldea prácticamente en la que ellos vivían. Pero estos ideólogos se han inventado de que ese era el nombre original de América. Y esto no lo digo yo, sino lo dice un autor de tendencia marxista que es Gustavo Rodríguez Ostria. Él es de tendencia marxista y él aclaró que esa voz de Abi Ayala es una voz cuna y que no era en realidad el nombre de lo que conocemos ahora como América. Retomando lo que decía hace un momento, el legado que tenemos con este problema de los incendios en la región amazónica, acá en la Gran Chiquitania boliviana, si pensamos en las misiones jesuíticas, un legado de trascendental importancia que muchas veces se quiere olvidar cuando se piensa que el encuentro con España fue todo barbarie y masacre. El famoso Voltaire, que era firmaba sus cartas con la frase aplastad al infame para referirse a la Iglesia Católica, fue el que reconoció y dijo, la única utopía que se ha hecho realidad, y ojo, sin derramamiento de sangre, han sido las misiones jesuíticas. Acá, en el oriente boliviano, que se llamaba antes la Real Audiencia de Charcas, y posteriormente formaría parte de lo que es Bolivia. E incluso el Paraguay. El Paraguay se ha erigido sobre misiones jesuíticas. Ese ha sido el núcleo para que se construya el Paraguay. Y como sabe don Patricio y vos también, Juan Manuel, si pensamos cómo se quiso destruir en el siglo XIX ese país con la famosa guerra de la Triple Alianza, vamos a rastrear y encontrar nuevamente un discurso ideológico que no refleja de manera más imparcial y objetiva lo que realmente ha sido ese encuentro de dos culturas y que ha dado lugar al nuevo mundo, que somos nosotros. Entonces, la lengua que hablamos, la religión que profesamos, los primeros centros de difusión educativa y de reflexión como la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, las primeras gramáticas en lengua aymara, escritas, por ejemplo, por el sacerdote jesuita Ludovico Bertonio, y que reflejaban un proceso de acompañamiento, de inmersión, de respeto incluso a las culturas nativas, y posteriormente ya comienza a producirse un intercambio, una interacción entre la vena hispánica y la vertiente local. Entonces, no se puede simplemente desconocer, no se puede menospreciar, simplemente hay que valorar en su justa dimensión las luces y las sombras, seguramente que las ha habido, pero no hay que olvidarse de las luces también, que son muchas, y que acá en mi país a veces se quiere tapar con un sesgo ideológico, ¿no? El día de la descolonización, y le ponen otros epítetos, la discriminación, que habría que reflexionar para ver realmente cuán de cierto tiene y cuánto es simplemente un discurso ideológico, que está basado en la confrontación. En vez de hablar de la complementación, se ve al otro como el contrario, y sabemos que esa dialéctica es netamente marxista. Ahora, con relación, porque creo que todos han hecho un aporte extraordinario en visiones distintas, desde la cultura, desde la religión, desde la educación, desde nuestra forma. También es real que todos los que compartimos ahora en esta mesa tenemos un sentimiento patriota, sin duda. Ese sentimiento patriota renace en el quiebre de nuestras repúblicas, ¿no es cierto?, esta gran nación española, hispanoamericana, y terminamos en una multiplicidad de regiones, de países, con sus luchas internas, con ¿no es cierto?, sus independencias, de los cuales nosotros victoriamos los personajes esos. Sí, ¿Cómo vemos estos dos mundos también? Fíjate, hemos charlado con 3 amigos de distintos países. ¿En algún momento sentiste que hablabas con un extranjero? No.
Entonces nuestros pasaportes son un poco ficticios, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que de chicos, incluso en el colegio, nos enseñaban a cantar Cielito Lindo, que es la canción, digamos, más característica de México, ¿no? Pero todo lo que explicaba nuestro amigo de Bolivia, ¿no? Nuestro compatriota altoperuano, podríamos decirle, cuando él habla de la importancia de esas universidades que marcó un montón de inteligencias en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Buena parte de los revolucionarios se educaban ahí. Y además es de la tierra que acuñaba nuestra moneda, ¿no es cierto? La moneda más importante la acuñaron ustedes, el real de A8. El Banco Central de... Exactamente. Y nuestros productos salían por los puertos de los amigos peruanos, por el Callao, que se unía con los puertos de nuestro amigo donde está de la Mota, ¿no es cierto? Con los puertos de Nueva España, y de ahí iban hasta nuestros compatriotas filipinos. Entonces, creo que tenemos que ver, como dicen, que la historia la escriben los que ganan, porque cuando se produce este quiebre de esta nación fantástica, donde todos colaboramos con distintas características, se pierde nuestro destino. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los aportes culturales, hay una historiadora uruguaya, Mónica Nicolielo, que dice, las lenguas amerindias, aborígenes, ¿no son también lenguas aborígenes españolas? ¿Por qué? Porque los españoles que traen la gramática de Antonio de Nebrija, ¿no es cierto? Que la primera lengua con gramática es la castellana. Al trabajar las lenguas locales, las lenguas americanas, al crearle sus estructuras, al rescatarlas, al convertirlas a lengua escrita, ¿qué hacen estas lenguas? Le aportan palabras al castellano y convierten al castellano en esa lengua franca común, lo convierten en español. ¿No es cierto? Y a partir de ahí, un indio, un charrúa de la banda oriental, lo que fue la provincia de Montevideo y que hoy es Uruguay, podía caminar hasta California y poder entenderse con una lengua común, que era el español, y que tenía palabras de todas esas lenguas, y que tenía incluso palabras del tágalo, de Filipina. Nuestras madres usaban, por ejemplo, las enaguas que usaban nuestras abuelas, es una palabra del tágalo. Entonces, toda esa identidad común se nota en el hablar. Y el país al que uno pertenece es el país de la lengua, en realidad, ¿no es cierto? No hay 20 Rusias distintas, hay una que habla ruso. Bueno, esto que tengamos 20 Españas divididas ha demostrado también un fracaso. Se ha demostrado como fracaso en estos 200 años, donde estas repúblicas no nos han dado un peso relevante en las decisiones mundiales. El mundo en estos 200 años ha tenido de todo, guerras, revoluciones, cambios económicos, y nosotros no hemos podido decir nada, pero antes sí decidíamos. Por eso, algo que quiero charlar también con el amigo de Perú, Perú en realidad, el Ejército Real del Perú está formado por aborígenes que luchan por mantener esa unidad, y tal es el desastre para el Perú, que era, digamos, la ciudad rica de América, era la Nueva York americana de aquella época, no solo pierde su preponderancia y su valor comercial como puerto, y pierde todo lo que es el galeón de Manila, y pierde todo el comercio con Asia, sino que su economía es reducida a la 15ª parte. Incluso los primeros presidentes peruanos se dan cuenta del error y se pasan al bando realista, pero incluso hasta tenemos granaderos de San Martín que se pasan al ejército realista, porque en aquel momento se estaban dando cuenta del desastre. Y fue lamentablemente un desastre. Si hubiésemos estado unidos, el Esequibo seguiría siendo hispánico y no inglés, Belice seguiría siendo de todos nosotros y no de los ingleses, y las Malvinas las estaríamos compartiendo con todos los amigos altoperuanos, ¿cierto? Que hemos perdido hasta la unidad política y la unidad económica. Ellos, por ejemplo, los amigos de Alto Perú acuñaban la moneda. Nosotros los alimentos para que los mineros pudiesen trabajar, y los hermanos del Perú y de México manejaban todo el comercio con el área del Pacífico. Así que realmente esta es una fecha también para valorar cuando nacimos y las fechas de independencia. ¿Y cuál es nuestra fecha de independencia? ¿El 9 de julio de 1816 o puede ser la fecha de independencia del 15 de septiembre, donde las repúblicas centroamericanas se separaron? ¿Por qué? Porque éramos un país. Los hondureños eran compatriotas nuestros y compatriotas del amigo de la Mote y de los amigos de Perú y de Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, en realidad tenemos que ver que esta es una fecha fundacional para nosotros, y la fecha de independencia deben ser
fechas de fundición, para nosotros nos fundieron. Entonces, qué tristeza, ¿no? tenemos que ver esta fecha patria, que se vio en Malvinas. En Malvinas hubo miles y miles de compatriotas del Paraguay, de Bolivia, de Perú, que se ofrecían voluntarios para pelear contra nosotros y hasta ofrecían sus Fuerzas Armadas para pelear. Ahí se vio, en 1982. Por eso en 1992 los enemigos nuestros dicen hay que destruir esa identidad. ¿Por qué es peligroso? Porque hace 10 años se vio que era un solo país. Así que hay que destruirlos y hacer que odien, ¿qué cosa? La base histórica, odiar España. Entonces de esa manera además se justifican los desaciertos de nuestros gobernantes. Pueden tapar todos sus desaciertos, todo su desaguisado y toda su entrega, echándole la culpa a cuestiones de hace 500 años. Luis. Genial, adivinaron, justo quería comentar algo al respecto, y bien dicho, bien puestas esas palabras, amigos. Quiero reflexionar sobre el inicio de la supuesta independencia del Perú. Si bien es cierto, San Martín la proclama, seguro con la mejor de las intenciones, fue el mismo San Martín quien, después de haber sido elegido protector, un cargo de alta responsabilidad que él mismo no quería, muy desprendido, le insistieron para ser protector del Perú. Es un tipo de... se denominó así, en este caso, al cargo que tenía para conducir el país, ¿no? De lo que equivale a un presidente, ¿verdad? Sin embargo, antes de dejar el poder a los demás políticos que quedaron, en este caso, nosotros sabemos por historia que pertenecían o estaban muy vinculados a las logias masónicas, él afirma que Perú no está preparado para gobernar y él propone una monarquía constitucional para nombrar temporalmente a un príncipe europeo para que gobierne el Perú, porque él sabía que los políticos que estaban quedando en el Perú, lamentablemente, respondían a intereses internacionales. Entonces, San Martín es olvidado por los propios peruanos, es expulsado y tuvo que irse a Francia a morir allá. Y él dijo, el tiempo, no recuerdo las palabras exactas, pero él dijo, el tiempo me dará la razón, sus hijos sabrán que yo tenía razón. Y efectivamente San Martín tenía razón, porque hubo una seguidilla de traidores a la patria que no solo desmembraron el Perú y lo cortaron en pedazos y lo fueron anexando a otras regiones, sino que dividieron nuestra propia tierra, y hoy en día tenemos que hacer una transmisión, todos nosotros hermanos, con estas barreras impuestas por estos usureros internacionales, pudiendo estar todos agrupados en una sola patria, y como siempre lo fuimos, ¿no? En este caso. Esa es la reflexión que quería hacer a todos ustedes, hermanos, en este día. Juan. Muy bien, cuando hablaba don Patricio, yo pensaba incluso en la toponimia o los nombres, hasta de los ríos. Hay una historiadora acá en Bolivia, Joaquín Aguirre Lavallén, él contaba, por ejemplo, el nombre de Tucumán, de dónde viene, y lo que él explicaba es que era una voz quechua, Tucuymanta, que significa la tierra de todos, porque ahí había armonía, había equilibrio, ¿no es cierto? No había esa dialéctica artificial de él es el conquistador y el conquistado. Incluso el nombre de Argentina, dice él, ¿no? ¿No es cierto? De Argentum, plata, porque la plata que llevaban de acá de Potosí y la distribuían por otras latitudes de América, salía por el Río de la Plata, ¿no? Y también llevaban el quinto real y el impuesto hacia España, primero al puerto de Buenos Aires. Entonces, muy interesante cómo el encuentro con España ha generado esa manera de ser que tenemos. Al escuchar a don Patricio, a Andrés y a Luis, yo pensaba, ¿cuántos años era o fue un solo territorio desde México hasta la Tierra del Fuego? 300 años. Y hoy en día se firman acuerdos, se inventan como la ALBA, la OEA y no sé cuántos tratados más, y no puede haber una integración real cuando durante 300 años fue un solo territorio, ¿no es cierto?, próspero y también con sus, como decía, con algunas sombras, pero también aspectos positivos, y como que eso se quiere tapar para manejar un discurso ideológico que lleve a la confrontación entre sus mismos países. Entonces, es hora de recuperar la verdadera historia, porque quien controla la información del pasado controla el presente. Quien controla el presente se proyecta hacia el futuro. Entonces, hay que ir
desmistificando muchos relatos ideológicos que hoy en día, aprovechándose del poder y de muchas otras circunstancias, se difunden como relatos, como explicaciones históricas que son más ideológicas, ya con un propósito mucho más proyectado hacia el futuro, ¿no? Hay ciertos grupos que ya tienen ciertos intereses y ellos son los que promueven el manejo de este tipo de relatos ideológicos que no históricos. Gracias, Juan. Vos sabés que, como se llama Andrés, yo pensaba, ¿no? Acá planteaban 300 años bajo el reinado español, ¿no? Virreinatos, cada uno de los nuestros, con su centro importante de acción. De Granada, Nueva España, Río de la Plata, en fin. Todos estos virreinatos que le dieron tanto carácter a nuestras áreas, a nuestros territorios. Sin embargo, llevamos solamente 200 años de independencia, apenas 200 un poco de años, Sí. ¿no? Y vemos que en esos 300 años, como bien decía Juan Rodríguez, había cierta armonía, se convivía, se intercambiaba, no había conflictos. No había deuda externa. No había deuda externa. No había deuda externa. Existía el mercantilismo, ese mercantilismo, Así es. que solamente teníamos con España. Por eso los ingleses joroban a través de la masonería, el comercio y qué sé yo, romper esta Unión Española, que todavía es menos tiempo de independencia de lo que fuimos España. Entonces, ¿cuál es tu reflexión en esto? Porque la verdad es importante, Andrés, desde el punto de vista de México, mirando del norte para el sur, viendo todo este gran territorio de 300 años contra 200. ¿No? 200 años de cadencia. Sí, además, perdón, quisiera agregarte algo. El caso de México, que con el tema de esta diatriba inútil de pedirle que el rey pida perdón y que el papa pida perdón, lo que están ocultando es que el mayor oro de México es su cantidad de gente, su población. Tienen que convertir esos más de 100, 150 millones de mexicanos en cerebros poderosos que pueden liderar a toda la hispanidad. Porque son 4 Argentinas, es decir, por mucho que querramos nuestra Argentina, tampoco somos necios. Un país con 4 veces más población podría ser un liderazgo. Y sin embargo, no. Estamos criticando cuestiones de 500 años. Mientras critiquen eso, no van a poder ver realmente su recurso humano que tienen, que es increíble y es importantísimo, ¿no? Andrés, sin duda es la leyenda negra de la España, ¿verdad? Así es, por principio se debería ya trascender la visión positivista que considera a una nación exclusivamente bajo una organización política, sociedad y territorio, de acuerdo con el derecho y la filosofía natural. Si tenemos una misma lengua, compartimos ancestros en común, una misma historia, instituciones comunes, cultura y sobre todo religión, somos un mismo pueblo, somos una misma nación. Y eso pareciera una perogrullada, pero es tan difícil de comprender para los académicos ideologizados. Y en ese sentido de la ideologización quisiera ampliar la magistral exposición del licenciado Juan, haciendo un recorrido muy breve, muy sucinto de la leyenda negra, hacia dónde ha derivado y cómo se maneja hoy en día. Porque hay algo fundamental que no se trata. Aquí tengo un libro de 1813, Historia de la Revolución de la Nueva España. Tan solo en la primera página de este libro podemos distinguir todo este veneno que no se oculta, que es por demás evidente. Dice, tan solo desde la primera página, imagínense ya anímicamente cómo se sentirán al cabo de unas 200, 300 páginas. Dice, refiriéndose a la conquista de Nueva Galicia, hoy
bueno, sobre todo un estado hermoso como es Jalisco, y dice, el rey Catzótzin, que había cedido voluntariamente su reino de Mechoacán y bautizándose, es decir, ya una vez cristiano, salió a recibirle con gran fiesta. ¿A quién? Al conquistador Nuño de Guzmán. Y el tirano, después de crueles tormentos para que descubriese el oro que no tenía, le quemó a fuego lento. Desgracia que tuvieron otros príncipes y señores, y deja a entender cuál sería la suerte de sus súbditos. En Jalisco, que tenía lugares de casi 7 leguas de población, quemó 800 pueblos, es decir, un grupo minúsculo de españoles quemaron 800 pueblos. Atormentó a sus caciques, las mujeres mismas obligadas a cargar el equipaje de españoles, no pudiendo llevar igualmente sus criaturas, las arrojaban a perecer por los caminos. Las doncellas que resistían el estupro eran asesinadas, los hombres apedreados y cortados sus pies, manos y lenguas, aunque estaban de paz con los españoles, y hasta los niños en pecho eran herrados por esclavos. Bien, ¿cuál es la base que reconoce este autor? ¿En qué fuente se basó? En Bartolomé de las Casas. Esto es puramente la leyenda negra, pero es muy fácil de desmentir. ¿Con qué? Con un poco de lectura, porque están las crónicas, están las fuentes. ¿Cómo se puede solventar este problema propio de una secta destructiva? Estudiando, leyendo, yendo a las fuentes. Pero estamos ante un mal mucho peor, y lo comentó el licenciado Juan Rodríguez. En los nuevos libros de historia, aquí tengo un libro de texto, un libro oficial, que es de 4º año, digamos, niños de aproximadamente 9 años. Ya nos enseña esa leyenda negra. Por el contrario, nosotros podemos ver imágenes como esta, que es una belleza, que es el lienzo de Cuauhtémoc, que es un lienzo que se encuentra en Puebla. Aquí podemos ver el águila bicéfala de los Austrias, pero con un macahuitl, un arma letal mexica. ¿Y qué está abajo? Un cacique indígena con el conquistador, con Hernán Cortés. Aquí se puede ver claramente. Ahora bien, esto es la visión indígena de la conquista. Ya no puede haber la falacia de que es la visión de un fraile, de un conquistador que tenía un marcado interés pecuniario. Eso es una visión indígena. Y hay mucho más elementos. Eso está en un libro de primaria. ¿Qué podemos ver aquí? Que el indígena tiene el mismo tono de piel que el español. Ambos, o sea, el indígena, ambos los está dibujando blancos. ¿Por qué? Porque es un símbolo de identidad. El indígena aquí tiene unas sandalias y su vestimenta es compleja. Además, portan los mismos elementos. Hay escenas de batalla donde se ve a indígenas portando espadas. El águila bicéfala es muy importante. De hecho, Cuauhtémoc, que refiere a águilas de bello plumaje, viene de Cuautli, águila. Aquí están los Yaocuautli, los guerreros de élite, que son los guerreros águila. Y se puede ver esta profunda identidad. Ambos salen, aquí está el recorrido, salen a conquistar. ¿Y qué es lo que conquistan? Guatemala. Esa conquista común, cuando se están representando los enemigos de esta alianza, se ve que son distintos y los están marcando con piel oscura, cabello más largo, ropa mucho menos confeccionada y descalzos. Es decir, que esto es una prueba tal cual de cómo los indígenas sentían una plena identidad con los españoles. Entonces,
si está retratado en un libro y hay otros documentos, como algunas pinturas de castas que fácilmente pueden desechar toda idea de racismo, está esta pintura asombrosa de Juan Antonio Prado, donde se ve la Plaza Mayor de la Ciudad de México con toda la riqueza, toda la prosperidad, donde se ve perfectamente bien ataviado a gente de todos los tipos posibles, donde se ve toda esta riqueza que comentaba don Patricio, mercancías que llegaban de todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede y por qué cuando se lee esta historia, aún que no esté la leyenda negra, por qué se siente una profunda desazón? ¿Por qué aún se siente que algo no propicia una identidad nacional, una unión entre los pueblos? Es por un elemento que me gustaría muy brevemente mencionar, que es el materialismo histórico. Es decir, que la visión que está retratada en este libro es esencialmente marxista. Engels entiende el materialismo histórico como una visión de la historia que exclusivamente se explica a través de relaciones económicas, a través de la comprensión de las condiciones materiales de una época determinada. Es decir, que toda relación social y estatal, todo sistema religioso y jurídico, toda idea histórica se basa exclusivamente en el modo de producción de la vida material. Y eso es lo que sucede con nosotros, que se nos enseña, sí, había muchísima riqueza, se creó a la par de la Universidad de San Marcos la Real y Pontificia Universidad de México, pero antes ya había habido uno de los hospitales más antiguos del mundo, ya se había creado el Colegio de Santiago Tlatelolco, donde los indígenas aprendían no solo castellano, sino latín, pintura, filosofía, teología, música, al nivel de lo más decantado de las escuelas europeas. Por más que se diga, se sigue sintiendo esa depresión anímica. ¿Por qué? Porque subyace una visión marxista de la historia, en la cual todo esto, que para Gómara fue el evento más importante desde la creación del mundo, y exceptuando el nacimiento y resurrección de nuestro Salvador, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad se explica solo a través de una sola palabra: oro. Todo fue por un interés económico. ¿Cómo se explica? Oro, 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 y se sustituye la lucha de clases por un conflicto racial o lo que sea. Entonces tenemos que ya trascender esta visión de la historia a una visión teopolítica, o sea, comprender la profunda espiritualidad que había en esa época, comprender las narrativas y ascender una visión tropológica y anagógica de la historia, comprender nuestra visión en el ámbito profundo, espiritual, y como lo tenía Colón en su libro de profecías, una visión hasta apocalíptica. O sea, ¿cuál es nuestro papel de la hispanidad en la dimensión apocalíptica? Eso está en el libro de las profecías de Cristóbal Colón y en la visión de los cronistas. Gracias, Andrés. Y por supuesto que todo lo que has dado es una visión muy clara de tal cual como a través de la educación se va gestando con una línea netamente marxista hasta los liberal, hasta economicista y materialista sin duda, esta leyenda anti-España, ¿no? Y que la conquista de América no fue una ampliación de un territorio para crear más, evangelizar y conformar una nación grande, que lo hubieran hecho otras naciones europeas, y de hecho lo hicieron los norteamericanos en América del Norte, y que fueron también bastante déspotas, era otro tipo de cultura, sin duda, otro tipo de religión que contemplaba al mundo indígena, etcétera, que no tuvo nada que ver con los españoles. No, para nada. Yo para, digamos, ir concluyendo, nosotros vemos y tal vez, a pesar de que vivimos todas nuestras independencias, compartimos la lengua, la religión, la cultura, y tenemos un sentido identitario desde México hasta Tierra del Fuego, sin duda, desde el sur, desde el Río Grande o desde los Estados Unidos.
Sin embargo, miramos y reivindicamos una España, una hispanidad sin duda que la encarnamos, pero hay una España, que es la madre patria, la que nos dio todo, nuestra patria inicial, donde nos da la espalda, o no nos mira con aprecio. ¿Qué somos? ¿Como una especie de hijos adoptivos? ¿Somos una especie de que no encontramos en nuestros padres? Hay un dicho por ahí que dice, no quisiste a tu madre, a la que criticabas tendrás mala madrastra, ¿no? Sí. O no supiste ver la bondad de tu madre, tendrás una mala madrastra. Y hemos tenido una muy mala madrastra en Londres y en Washington, ¿no es cierto? O sea, es que París, en todo, ¿no? Vasconcelos decía, el genio de Vasconcelos, yo lo quiero mucho porque nos quería mucho los argentinos, decía que los argentinos éramos un pueblo muy culto porque sabía hacer vino. Decía, por eso el pueblo argentino es culto. Pero él decía... El faro de la hispanidad. El faro de la hispanidad. Por supuesto, pero mira, una profunda admiración. Justamente la profesora Josefina Seoane de Abad, que es una profesora argentina que reside en Estados Unidos, me recordaba algunos trabajos de Vasconcelos, y decía que al mexicano hay que enseñarle su historia con mapas. El mapa precolombino, que era un mapa de tribus dispersas en lo que es el territorio. Una parte eran los aztecas, otra parte los mexicas, pero incluso los aztecas eran un imperio recién llegado ahí a Mesoamérica. Ese es un mapa, que es un mapa inconexo. Después está el mapa de ya Nueva España, y ese mapa incluye Centroamérica, California, Texas, Nevada, Montana, casi hasta el límite con la Luisiana, y además Filipinas, gigante. Luego viene el mapa de la independencia, ahí pierde Centroamérica y pierde Filipinas. Y pierde su influencia más en Cuba, la que sostenía a veces con los fondos situados. Le queda una parte, luego ya independiente, la guerra con Estados Unidos y le mochan otra parte. Y luego ya con un tratado de paz, los norteamericanos le siguen sacando pedazos ahí donde el general Santa Anna entrega también otras regiones. Bien. Entonces, en realidad, si el mexicano entiende cómo se modificó su mapa y cómo se modificaron sus banderas, va a entender que no fue nunca un estado ocupado por España, sino que en realidad España en su momento le dio su mayor esplendor, le dio el poder de la moneda, le dio todos los mercados con Asia. Tal es así que incluso Nueva España, México, fue también el lugar de camino de la primera embajada de Japón en España. La primera embajada de Japón en España, que fue por el siglo XVII, creo, los diplomáticos japoneses tuvieron que pasar por Nueva España para llegar a Madrid, para llegar a España. Incluso algunos de ellos se quedaron viviendo en España. Y fíjate lo importante que era Nueva España, que Nueva España organiza todo el transporte de las delegaciones, de la que iba de España a Japón y de Japón a España. Y luego tenés que los Moctezuma, fíjate que cuando ellos pierden el imperio, España igualmente les respetó su nobleza, al punto tal que la hija de Moctezuma se casa con Hernán Cortés y era la encomendera más grande, la que tenía mayor cantidad de esclavos, o sea, había que irlos convenciendo de a poquito que tenían que dejar esclavos. Pero vos tenés que en la independencia, Cano y Moctezuma, que era uno de los alcaldes de México, se opone a los movimientos revolucionarios y pelea del lado del rey. ¿No es cierto? Y luego otro de ellos, el duque de Ahumada y Moctezuma, es el creador de la Guardia Civil en España, creo que es Marqués de las Amarillas y duque de Moctezuma. Entonces, y hoy los Moctezuma forman parte de la grandeza española, o sea, lo que es la alta nobleza. Hay un Moctezuma en la Argentina, en Buenos Aires, que alguna vez le pregunté, ¿le gustaría volver al imperio? No, ya las costumbres caníbales de mis antepasados, y tenés un profesor Moctezuma en la Universidad de México que un día dice una conferencia muy interesante, y mi abuelito tenía algunas costumbres gastronómicas un poco difíciles, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, hay cosas que se pierden en la historia porque dan pie a una nueva creación. Entonces yo creo que los imperios no vuelven en realidad, no vuelven ni el imperio azteca ni el imperio español, pero sí debemos ver esa fortaleza común. Tenemos que ver que nuestro idioma es nuestro oro justamente y tenemos que ver de qué manera reconstruimos parte de eso. Por lo menos reconstruir nuestro poder y tener proyectos en común, ¿no es cierto? Eso lo digo respecto
respecto a México. Respecto a Perú, bueno, los peruanos saben el amor que les tenemos, sobre todo por el tema de la guerra de Malvinas, y que cuando vemos un peruano, claro, cuando vemos un peruano vemos un vecino, ¿no es cierto? Y los amigos del Alto Perú, que fueron... Es nuestro otro yo, es cierto. Y los amigos, yo escribí un libro, escribí un artículo, La Argentinidad de los Bolivianos, que te invito a buscarlo. Los primeros argentinos, los primeros donde había plata, era en Alto Perú. Acá en el Río de la Plata no había plata. O sea, los primeros que tuvieron plata eran nuestros amigos del Alto Perú. Podemos decir que, es más, en la recopilación de las leyes de Indias que se recopilaron en el Alto Perú, el que las escribe dice, estoy acá en mi reino argentino, lo hice estando en territorio que hoy es boliviano, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, somos un país dividido en 20 y hasta que no nos replanteemos alguna forma de reunificación, nos va a resultar muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI. El día que nos planteemos realmente reunificarnos, aunque sea en pasos, en etapas, en procesos, tener políticas comunes, hasta que no logremos eso no vamos a poder tener fortaleza como país. El día que lo logremos tendremos un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Valiosísimo el aporte. Juan Rodríguez, ¿cómo para ir cerrando, llamemos este encuentro que es tan rico? Danos una última palabra. Muy bien, voy a retomar lo que decía don Patricio Long. Somos un solo país, pero dividido artificialmente en 20. Y hay una frase que se manejaba o se le atribuía a un escritor florentino, ¿no?, del Renacimiento: dividir para reinar. Entonces sería bueno que como parte de la historia indaguemos quiénes han sido los que han comenzado a dividir artificialmente todo este territorio y cuál ha sido su propósito. Creo que ya lo estamos viviendo. A veces tal vez de manera inconsciente o velada, pero ya estamos viviendo. Y hay que ver las raíces y el pasado para recuperar lo positivo que ha tenido, que creo que hay bastantes rasgos, y proyectarnos hacia el futuro. Y un punto que quería rescatar respecto a España. Hay un autor, un filósofo, bueno, ya murió, Gustavo Bueno, es de tendencia izquierdista, pero dice algunas cosas interesantes. Dice que el problema de España es que intenta mirar siempre a Europa, tendría que mirar a lo que es Hispanoamérica. Y el drama de España es precisamente eso, ¿no? Haber volteado la mirada y quizás concentrarse en una forma de ser que tampoco le corresponde, al menos en su integridad, a él. Y en ese sentido, una vez más, está hecha la invitación para estudiar historia. Creo que hay los lineamientos, los aportes de don Patricio, lo que tú decías, Juan Manuel, de Andrés y de Luis, ya nos marcan las pautas. Hay que profundizar para evitar e ir minimizando y, ¿por qué no?, deshaciéndonos de esos discursos con sesgo ideológico que realmente nos hacen mucho daño. Acá, Óscar Unzaga de la Vega, sobre el cual habíamos conversado una vez, decía en su famoso poema Canto a la Juventud, ¿no? Soy ayer, soy el presente y soy pasado. Y soy ayer porque por mis ojos asoma el caudillo indígena y el capitán hispano. Entonces él reconocía esas dos esas dos vertientes que han dado lugar a lo que somos ahora y que ninguna, y en este caso la vena hispánica, hay que menospreciarla, sino hay que asumirla y con base en esos lineamientos proyectarnos hacia el futuro. Gracias, querido Juan, por Dios. Y Luis Rojas Jordán, buena reflexión frente a todo esto que estamos tocando últimamente. Sí, reflexionar en lo siguiente. España, muchos se quejan de España por el tema de la colonización. La palabra colonización suena horrible hoy en día, cuando era algo normal, era común, me refiero a estadísticamente normal en el pasado. Sin embargo, no recuerdo el autor, ustedes deben acordarse del autor que menciona España versus, en este caso, el Imperio Británico o los colonizadores, en este caso ingleses. Fue una colonización mucho más tranquila, mucho más pacífica, mientras que los colonizadores, en lo que luego se denominaron las 13 colonias o Estados Unidos, los ingleses propiamente dicho, llegan y lugar donde pisaban, mataban prácticamente a todos. Pasó con los indios charrúas también,
España no, España tenía un trato más humanitario. Se dice que sería por la influencia católica. De hecho, España tuvo descendencia con los indígenas. Los españoles aquí tuvieron descendencia con los indígenas. Pasó lo mismo en México. De ahí que hoy en día un mestizo les está hablando en el Día de la Raza a todos ustedes, gracias a que no mataron aquí a las personas indiscriminadamente, como sí hacían otros colonizadores en esa época. Aquí los españoles a sus descendencias les dieron servicio de salud, servicio de educación, a diferencia de otros lados. Y eso también pasó en México. Aquí nuestro hermano boliviano también puede corroborar que eso pasó en esos territorios. Tenemos pruebas de eso. Tenemos San Marcos, tenemos universidades. No fueron cualquier universidad, fueron de las mejores del mundo en esa época. Y se muestra que hubo ese concepto de familia y de querer, de alguna manera, llevar las cosas bien, ya que la corona también española dio la orden de dar buen trato a los indígenas. Eso también está documentado. Ahora, se habló de los 300 años con España versus 200 años de oscurantismo, por así llamarle, que estamos viviendo. Al respecto debo decir que debemos ser optimistas con estas cifras. Si nos ponemos a pensar que en 300 años hemos sido grandes y en 200 quiere decir que podemos salir de estos 200. Quiere decir que podemos salir de esto y volver a retomar nosotros mismos esta cultura que se quiere dejar de lado, que es la cultura que estamos viviendo, silenciosamente viviendo, pero hay que reivindicarla. Hablamos en español, vestimos como españoles, somos hispanoamericanos. Si bien es cierto, la madre patria, o esa madre de España, hoy está hundida por el marxismo, casi en lecho de muerte, somos los hijos, no son los hijos de España, los que debemos reivindicar y colocar nuestra bandera y estandarte para caminar hacia adelante y con fe. Nada más decirles que cuentan con todos nosotros y con toda la gente de este panel, todas las personas que estén viendo esto, tomemos esa reflexión, recordemos que tenemos un pasado que entender para comprender nuestro presente y poder redireccionarnos mejor hacia el futuro. Muy amable, de verdad. Querido Andrés, tu última reflexión en esto. Y antes una acotación respecto a lo que había comentado don Patricio, y de antemano una invitación a nuestro público para contemplar las maravillas del arte virreinal. Cuando vino dicha delegación japonesa, entre ellos venían samuráis. Para quien haya visto la indumentaria de un samurái es impresionante. Entonces, desfilando por la Ciudad de México, causó tal impresión que a lo largo de ese siglo se dio una moda, una fascinación respecto al oriental. Si pueden ver todo el arte que pudo llegar, todo lo que se pudo producir, sobre todo los biombos, es realmente una exquisitez estética. Ahora bien, en cuanto a la reflexión última, cabe señalar que España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Y me suscribo a lo que acaba de comentar el licenciado Juan y también el ingeniero Luis Alberto respecto a la necesidad de que España voltee hacia América. Si bien se nos ha sido arrebatado el capital económico, nuestros territorios han sido diezmados. Como bien alguien ya ha dicho, que más que balcanización, podemos hablar de una hispanoamericanización. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la carta con la que podemos jugar en el concierto de las naciones? Definitivamente es la espiritualidad, es nuestra fe, es la única arma que nos queda. En ese sentido, don Juan mencionó de ciertos lobbies, ciertos individuos con una logia en común que han procurado, han intervenido a lo largo de nuestra historia con estos fines que impactan
sobre todo en nuestra fe. Dejemos a un lado ya lo económico o lo geopolítico. Impactan en la fe. Y hubo un papa, León XIII, que en una encíclica nos invita a señalarnos, que él dice, están estas personas, en la famosa encíclica Humanum Genum contra la masonería, hay que señalarlas, que es un deber cristiano. Y dicho papa, León XIII, corona el 12 de octubre de 1895 a la Virgen de Guadalupe como patrona de México y emperatriz de América. Entonces también este 12 de octubre es la coronación, es una celebración de nuestra Virgen de Guadalupe, y por lo tanto la manera natural en la que puedo concluir esta charla es invitar a reforzar nuestra fe, a manifestarnos en todas nuestras dimensiones humanas hacia la unidad, la bondad, la verdad y la belleza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te quiero cerrar con algo. Por favor. Tenemos cosas en común, incluso en los emblemas. La bandera del Perú es una bandera basada en las aspas de Borgoña, mantiene los mismos colores rojo y blanco. El estado de Cochabamba tiene como bandera del estado también las aspas de Borgoña, el archipiélago de Chiloé en Chile y el regimiento número 1 de Infantería Patricios. Quiere decir que el día que tengamos que hacer tal vez una recuperación de esa bandera común, habrá que hacer actos en esos 4 lugares, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos ese pasado español común y también ese pasado peruano. Nosotros fuimos peruanos hasta 1776. De hecho, Belgrano nace como peruano, dice, dentro del Reino del Perú, Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, nada, mando mi aviso. Hay un artículo que escribí, La peruanidad de los argentinos y la argentinidad de los bolivianos. Son 2 artículos que están en mi portal. Los invito a leerlos porque creo que tal vez puedan devolverme una opinión y las correcciones que amerite esos escritos, ¿no es cierto? A ver qué opinan. Pero creo que tenemos mucho más en común y con ese pasado en común tenemos que proyectarnos al futuro en común. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Andrés de la Mota desde México, al ingeniero Luis Rojas Jordán desde Lima, Perú, y al licenciado Juan Rodríguez de Cochabamba, Bolivia. Igual les agradezco mucho por haber participado, haber estado, haber unido con TLV1 de norte a Sudamérica. La verdad les agradezco enormemente el aporte que han hecho, y esta no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos esta conexión, porque amerita mostrar a toda nuestra Hispanoamérica que hay gente joven, valiosa, que hay gente que se ocupa del tema, que le gusta el tema, que reivindica valores tan importantes y que eso hace a nuestra ecúmene, ¿no? Y esta unión norte-sur. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y los invito a mi última reflexión, que es mi última reflexión de cierre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Gracias de verdad. Lo importante que tuvo que ver este 12 de octubre, al cual nosotros festejamos y seguiremos festejando como el Día de la Raza, porque es el Día de la Raza. Es esa raza que tiene esa estirpe, esa fortaleza, esa vivencia, esa valentía que fue en venir a América, en conquistar, en enfrentar adversidades, pero también traer colonización, traer evangelización, traer la cruz y la espada, ¿no es cierto? Que es lo que le da a España y que le da al mundo occidental esta fuerza, esta vitalidad. España, hemos mostrado a través de TLV1 de norte a sur cómo podemos hablar la misma lengua, compartir la misma religión, tener las mismas ideas, compartir la misma idiosincrasia y ser todos criollos, ¿no? Todos somos parte de ese ecúmene, de ese etos. Yo creo que es un valor tan fundamental esto de festejar el Día de la Raza que no me entra en la cabeza esas diversidades culturales con las cuales se quieren poner y romper con esta leyenda negra contra la hispanidad que nos hace a todos una única república. Tal vez el futuro nos debería hacer pensar que nuestras independencias fueran tan ficticias que deberíamos volver a esa ecúmene común.
esa nación unida, unida en concepto, unida en economía, unida en forma, unida en fortaleza militar, espiritual, política, económica y social. Seguramente daríamos y aportaríamos al mundo muchísimo. España es nuestra madre patria. España está perdida. España, como diría Alberto Buena, es una naranja exprimida. No tiene mucho para dar. Europa es una naranja exprimida. No tiene para dar. América es la promesa del futuro. América es la promesa. América es la que va a aportarle al mundo las condiciones. Por eso es el apetito de los países fuertes sobre nuestra América. La división, el enfrentamiento es lo que logra, divide y gobernar, es la esencia de la conquista y del dominio. Nosotros debemos volver a repensarnos, volver a reunirnos. Hay una espiritualidad, hay una trascendencia en la cual nos une. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a fortalecer y proyectarlo. El Día de la Raza es el Día de la Hispanidad en la América. El Día de la Raza es el Día del valor, de la valentía y del futuro. Espero que esta unión iberoamericana se fortalezca a través de programas y TLV1 es un instrumento más que colabora para que esta unión algún día sea posible. Feliz Día de la Raza para todos, feliz Día de la Patria para todos y los espero en la próxima entrega aquí en TLV1 Contra Cara. Gracias.